Las sirenas de alarma resonaron en la estación de monitoreo varían con un estruendo metálico. Los antebrazos del capitán Salk se movían rápidamente sobre su panel de control mientras luces rojas de advertencia parpadeaban a su alrededor. Su piel verde palideció al leer los datos de los sensores. «Esto no puede ser correcto», susurró para sí mismo. Algo masivo estaba saliendo del sector del vacío. El sector del vacío era un lugar al que ninguna nave iba jamás. Estaba lleno de radiación peligrosa y extrañas tormentas de energía. La Federación Galáctica lo había marcado como una zona muerta hacía 30 años, justo después de que terminaran de destruir a los humanos. Salk revisó sus sensores de nuevo. Las lecturas eran imposibles. El objeto era enorme, más grande que cualquier nave que hubiera visto. Su firma de energía estaba por las nubes. Su computadora no podía identificar de qué estaba hecho. «Envíen un mensaje al comando de la Federación», dijo Salk a su tripulación. Prioridad 1. Tenemos una nave masiva desconocida emergiendo del sector del vacío. Su oficial de comunicaciones, un canoriano de piel azul y delgado, parecía nervioso. «Señor, la nave está transmitiendo algo. Póngalo en la pantalla principal». La estática llenó la sala. Luego, una voz abrió paso. Hablaba en el antiguo idioma humano, el inglés. La mayoría de las especies de la Federación habían olvidado ese idioma hacía años. Aquí la almirante Saracen del Comando Espacial de la Tierra Unida. «Estamos volviendo a casa». Salk sintió que la sangre se le helaba. Todo ciudadano de la Federación conocía ese nombre por los libros de historia. La almirante Saracen fue la última líder militar humana. Había comandado su nave de guerra más grande, un superportaaviones llamado U.S. Retribution. Tanto la nave como la almirante habían desaparecido durante la batalla final en Sol, cuando la Federación destruyó la Tierra. Eso fue hace 30 años. Los humanos estaban extintos. Todo el mundo lo sabía. «Ejecuten un escaneo profundo de esa nave», ordenó Salk. Sus manos temblaban ahora. Los resultados del escáner llegaron y Salk tuvo que sentarse. El diseño básico de la nave coincidía con los antiguos registros de la U.S. Retribution. Pero algo no encajaba. Todo estaba mal. La Retribution original había sido grande para una nave humana, pero aún así más pequeña que la mayoría de los cruceros de la Federación. Esta cosa era masiva. Era al menos 10 veces más grande que la nave antigua. Su casco estaba hecho de materiales que no existían en ninguna base de datos de la Federación. Extraños patrones de energía se movían por su superficie como relámpagos vivientes. «Señor», dijo su oficial táctico, «estoy detectando firmas de armas que nunca he visto antes». «Y, señor, hay más naves». «¿Más naves?» «Naves pequeñas se están lanzando desde la nave principal. Se mueven en formación hacia nuestras estaciones fronterizas». Salk observó su pantalla mientras docenas de naves más pequeñas se desplegaban desde el enorme portaaviones. Cada una era elegante y de aspecto letal. Se movían con una coordinación perfecta, como si fueran controladas por una sola mente. «Consígame una línea directa con el alto mando de la Federación», dijo Salk. Ahora, mientras esperaba, estudió la pantalla táctica. Las naves humanas no estaban atacando nada. Simplemente avanzaban, lentas y firmes, hacia el espacio de la Federación. Daba más miedo que si hubieran llegado disparando. El gran almirante Corinth apareció en la pantalla de comunicación. El viejo teoniano parecía cansado e irritado. «Más vale que esto sea importante, Salk». Estaba en medio de... «Los humanos han vuelto, señor». Los 6 ojos de Corinth se abrieron de par en par. «Eso es imposible. Convertimos su mundo natal en cristal. Perseguimos sus colonias. Destruimos sus flotas. No quedan humanos. Con el debido respeto, señor, se equivoca. La U.S. Retribution acaba de salir del sector de vacío. La almirante Saracen está viva y está transmitiendo a toda la galaxia». Por un largo momento, Corinth no dijo nada. Luego se inclinó hacia adelante. «Muéstramelo». Salk transmitió todos los datos de sus sensores. Observó cómo el rostro del gran almirante cambiaba de la incredulidad a la confusión, finalmente, al miedo. «¿Cómo es esto posible?», susurró Corinth. «El sector del vacío es inhabitable. Nada puede sobrevivir allí. Enviamos sondas hace 20 años. Fueron destruidas por las tormentas de radiación en cuestión de horas. No lo sé, señor, pero están aquí. Y, señor, son diferentes». «¿Diferentes? ¿Cómo?». Salk mostró un escaneo a corta distancia de una de las naves humanas más pequeñas. «Mire este diseño del casco.
No es solo metal. Hay componentes orgánicos mezclados. Metal viviente. Y las lecturas de energía. Señor, están usando tecnología que no entendemos. La línea de comunicación permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente, Corín volvió a hablar. Voy a convocar una sesión de emergencia del Consejo de la Federación. No se enfrenten a estas naves. No las provoquen. Solo observen e informen. Y si entran en el espacio de la Federación, entonces descubriremos lo que les enseñaron 30 años en el infierno. La línea se cortó. Salv se quedó mirando sus pantallas mientras la flota humana continuaba su lento avance. El enorme portaaviones se movía como una montaña a través del espacio, rodeado por sus naves de escolta. Era hermoso y terrible al mismo tiempo. Su oficial de sensores habló. Señor, estoy captando más transmisiones de las naves humanas. No están usando los protocolos de comunicación estándar de la Federación. Es algo nuevo. ¿Puede decodificarlo? Lo estoy intentando, pero, señor, creo que se están comunicando entre sí sin usar ondas de radio. Las naves se coordinan perfectamente, pero no encuentro ninguna señal de comunicación entre ellas. Salv sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podrían estar compartiendo pensamientos, señor, como si estuvieran todos conectados de alguna manera. La pantalla táctica se actualizó. Más naves estaban emergiendo del sector del vacío. No solo naves humanas, sino naves de diseño completamente desconocido. Algunas parecían haber sido cultivadas en lugar de construidas. Otras parecían curvar la luz a su alrededor, lo que las hacía difíciles de ver con claridad. Señor, dijo el oficial de comunicaciones. La almirante Chen está transmitiendo de nuevo. Esta vez en todas las frecuencias de la Federación. Póngala en la pantalla. La voz que llegó a través de los altavoces era tranquila y clara. Sonaba humana, pero había algo más debajo. Algo frío y paciente. Ciudadanos de la Federación Galáctica, les habla la almirante Sarah Chen en nombre de la humanidad. Hace 30 años, nos declararon la guerra a nuestra especie. Destruyeron nuestros mundos. Cazaron a nuestros hijos. Creyeron que nos habían aniquilado. La voz hizo una pausa. Y en ese silencio, Salv pudo oír los latidos de su propio corazón. Se equivocaron. Sobrevivimos. Aprendimos. Nos adaptamos. Encontramos maestros en los lugares oscuros donde nadie más atrevía a ir. Y ahora hemos regresado. Otra pausa. No venimos buscando venganza. Venimos a reclamar lo que siempre fue nuestro. Nuestro lugar en esta galaxia, nuestro derecho a existir, nuestro futuro entre las estrellas. La transmisión continuó. Pero ahora había algo diferente en la voz, algo que hizo que todos los oficiales de la Federación en la estación de monitoreo retrocedieran de sus consolas. A aquellos que nos hicieron daño, les ofrecemos una elección. Acepten el nuevo orden que se avecina o serán barridos por él. A aquellos que se mantuvieron neutrales, les ofrecemos una alianza. A aquellos que nos ayudaron en nuestras horas más oscuras, les ofrecemos nuestra amistad. Pero entiendan esto, la humanidad ya no es la especie que intentaron destruir. Nos hemos convertido en algo más, algo mejor. Algo que no puede ser detenido, no puede ser contenido y nunca más se enfrentará a la extinción. La transmisión terminó. La estación de monitoreo quedó en silencio, a excepción del zumbido de la maquinaria. Salv miró a su tripulación. Todos los rostros mostraban la misma expresión. Miedo. No miedo a la muerte o a la derrota, sino miedo a lo desconocido. Miedo al cambio. Miedo a un futuro que no podían controlar ni comprender. Señor, susurró su oficial táctico. ¿Qué hacemos ahora? Antes de que Salv pudiera responder, nuevas alarmas comenzaron a sonar. Sus sensores mostraban naves humanas apareciendo por todo el espacio de la Federación. No atacando, no amenazando, simplemente apareciendo. Habían estado allí todo el tiempo, ocultas, esperando. Los humanos no solo habían regresado. En realidad, nunca se habían ido. Y ahora la galaxia iba a aprender lo que 30 años de preparación les habían enseñado. Las cámaras de consejo de la Federación nunca habían visto una reunión como esta. Representantes de 50 especies diferentes estaban sentados en sus sillas flotantes, todos mirando la pantalla principal. La imagen mostraba a la U.S. Roterviuschen suspendida en el espacio como una luna de metal. El gran almirante Corín estaba en el podio central, sus 6 ojos moviéndose nerviosamente entre los delegados reunidos. La flota humana ha solicitado una reunión diplomática. La almirante Chen quiere dirigirse a este consejo directamente.
Absolutamente no, espetó el consejero Vexar, el representante Serion. Sus mandíbulas de insecto chasquearon con ira. Los humanos son una especie muerta. Esto es obviamente algún tipo de truco. Los datos de los sensores no mienten, replicó Corinth. Esa nave es real. Esos humanos son reales, y están esperando nuestra respuesta. La consejera Tira, hablando por la unidad Altarion, levantó su mano cristalina. Incluso si son humanos reales, ¿por qué deberíamos negociar con ellos? Ganamos la guerra. La Tierra ya no existe. Sus colonias están destruidas. ¿Qué podrían ofrecernos? Tal vez la pregunta es que podrían quitarnos si nos negamos, murmuró el consejero Grep de los sistemas Varian. La cámara estalló en un clamor de voces airadas. Algunos delegados querían atacar la flota humana de inmediato. Otros querían ignorarlos por completo. Unos pocos sugirieron averiguar qué querían realmente los humanos antes de tomar cualquier decisión. El gran almirante Corinth pidió silencio. La almirante Chen ha aceptado reunirse con nosotros en la estación neutral 7. Solo traerá una pequeña escolta. Tendremos seguridad total. 3 días después, la reunión tuvo lugar. La estación neutral 7 era un puesto diplomático en el espacio vacío, diseñado exactamente para este tipo de situación. Los sensores de la estación rastrearon la lanzadera humana que se acercaba mientras dejaba el enorme portaaviones. La lanzadera en sí era extraña. Se movía con demasiada suavidad por el espacio, como si nadara en el agua en lugar de volar por el vacío. Su casco parecía cambiar de forma y color a medida que se acercaba a la estación. Cuando atracó, no hubo ningún sonido. El comandante de la estación, Pelton, observó a través de las cámaras de seguridad cómo se abría la esclusa de aire. Lo que emergió le hizo dar un paso atrás, a pesar de que estaba mirando desde otra habitación. Los humanos parecían humanos, pero diferentes. Eran más altos de lo que recordaba de los antiguos registros. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado controlados. Caminaban en perfecta formación, como soldados, pero había algo depredador en su forma de moverse. La almirante Sarah Chen dio un paso adelante. Había sido famosa durante la guerra, una brillante líder militar que había frustrado las fuerzas de la Federación durante años. Pero la mujer que caminaba por los pasillos de la estación no era la misma persona de las fotos antiguas. Era alta y esbelta, con el pelo plateado y la piel pálida. Pero sus ojos eran lo más inquietante de ella. Seguían siendo ojos humanos, pero parecían verlo todo a la vez. Cuando miró a las cámaras de seguridad, sintió como si estuviera mirando directamente al comandante Pelton. Su uniforme estaba hecho de algún tipo de material viviente que se movía y ondulaba como si respirara. Extraños símbolos brillaban suavemente en su cuello y mangas. Los otros humanos con ella llevaban uniformes similares, y todos se movían con la misma coordinación espeluznante. En la Cámara del Consejo, los representantes de la Federación esperaban nerviosos. Cuando la almirante Chen entró en la sala, la temperatura pareció bajar varios grados. Honorables delegados, dijo, su voz resonando claramente en la cámara sin necesidad de amplificación. Gracias por aceptar esta reunión. Gran almirante, Corinth se puso de pie. Almirante Chen, pensábamos que estaba muerta. Se creía que toda la humanidad estaba extinta. Chen sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. La muerte es una condición temporal. Aprendimos bien esa lección. ¿Dónde han estado durante 30 años? Exigió el consejero Vexar. El sector del vacío es inhabitable. Nada puede sobrevivir allí. Nada que permanezca sin cambios, replicó Chen. Fuimos allí porque no teníamos otra opción. Nos lo habían quitado todo. Nuestros mundos, nuestras colonias, nuestro futuro. El sector del vacío era el único lugar que quedaba. Se movió hacia el centro de la sala, y todos los delegados se reclinaron instintivamente. Había algo en su presencia que hacía que sus instintos de supervivencia gritaran advertencias. En el sector del vacío, encontramos algo inesperado. Encontramos a los arquitectos. Murmullos de confusión recorrieron la cámara. La mayoría de los delegados nunca habían oído ese nombre. Los arquitectos, continuó Chen, son lo que queda de la primera especie que alcanzó una verdadera civilización galáctica. Trascendieron la existencia física hace millones de años. Han estado durmiendo en el sector del vacío, esperando que alguien digno los encontrara. Eso es imposible, dijo la consejera Tira. Nuestros científicos han estudiado esa región durante siglos. No hay nada más que radiación y tormentas de energía.
Sus científicos buscaron lo que esperaban encontrar, dijo Chen. Nosotros buscamos lo que necesitábamos encontrar. Y encontramos maestros. Tocó un control en su muñeca y una pantalla holográfica apareció sobre la cámara. Mostraba el sector del vacío, pero no como la Federación lo había visto nunca. Estructuras ocultas flotaban en las tormentas de radiación, construcciones masivas que empequeñecían incluso a las naves más grandes de la Federación. Los arquitectos nos ofrecieron una elección, explicó Chen. Podíamos permanecer como estábamos y finalmente morir en ese páramo, o podíamos evolucionar. Podíamos convertirnos en algo más que humanos. ¿Qué aceptaron?, preguntó el gran almirante Corinth, aunque parecía tener miedo de escuchar la respuesta. Aceptamos sobrevivir a cualquier costo. La pantalla holográfica cambió, mostrando imágenes que hicieron que varios delegados jadearan de horror. Humanos sometiéndose a extraños procedimientos, cuerpos siendo alterados con tecnología desconocida, mentes siendo conectadas a vastas redes de información. El proceso no fue fácil, dijo Chen, su voz volviéndose más fría. La mayoría de nosotros murió. Aquellos que sobrevivieron fueron cambiados para siempre. Nos volvimos más fuertes, más inteligentes, más eficientes. Aprendimos a trabajar juntos como un solo organismo, sin dejar de ser individuos. Ya no son humanos, susurró el consejero Greb. Somos más humanos de lo que nunca fuimos, replicó Chen. Somos todo lo que la humanidad podría llegar a ser cuando se la empuja a su límite absoluto. Hizo un gesto y la pantalla holográfica mostró la US Retribution, pero ahora podían verla claramente. La nave no solo era más grande que antes, era completamente diferente. Partes de ella parecían existir parcialmente en el espacio normal y parcialmente en otro lugar. Armas que parecían criaturas vivientes estaban montadas a lo largo de su casco. Patrones de energía que dolía mirar directamente fluían por su superficie. Esto es lo que aprendimos en 30 años de exilio, dijo Chen. Aprendimos que la supervivencia no se trata de ser el más fuerte, el más rápido o el más inteligente. La supervivencia se trata de estar dispuesto a cambiar cuando el cambio es necesario. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó el gran almirante Corinth. Chen lo miró directamente y sintió como si ella estuviera viendo dentro de su alma. Queremos lo que siempre fue nuestro lugar en esta galaxia. Pero no nos interesa la conquista o la venganza. Nos interesa el orden. ¿Qué tipo de orden? El tipo de orden donde la humanidad nunca más se enfrente a la extinción. El tipo donde ninguna especie cometa el error de pensar que pueda aniquilar a otras sin consecuencias. Se acercó a los delegados de la Federación y varios de ellos movieron sus sillas hacia atrás. La galaxia ha estado estancada por demasiado tiempo, continuó. Sin progreso real, sin crecimiento real, solo la misma política de siempre y los mismos problemas de siempre. Los arquitectos nos mostraron que este patrón se ha repetido muchas veces. Una especie dominante surge, se acomoda, deja de crecer y, finalmente, cae. La Federación ha traído la paz a la galaxia, protestó el consejero Vexar. La Federación ha traído el estancamiento, corrigió Chen. Pero eso está a punto de cambiar. ¿Nos está amenazando?, exigió Corinth. Chen sonrió de nuevo, y esta vez fue aún menos tranquilizador que antes. Les estoy explicando la realidad. La humanidad ha regresado. Tenemos capacidades que no pueden imaginar. Tenemos conocimientos que no pueden comprender. Tenemos una paciencia que no pueden igualar. Tocó de nuevo el control de su muñeca y la pantalla mostró mapas estelares del espacio de la Federación. Puntos rojos aparecieron en cientos de sistemas. Estos puntos representan activos humanos que han estado en su lugar durante décadas, dijo con calma. Agentes durmientes, colonias ocultas, plataformas de armas, bases de suministro. Nos hemos estado preparando para este momento desde el día en que creyeron que nos habían destruido. La cámara estaba completamente en silencio ahora. Cada delegado miraba el mapa estelar, contando los puntos rojos, dándose cuenta de cuán completamente habían sido superados. No estamos aquí para negociar, continuó Chen. Estamos aquí para informarles de la nueva realidad. La humanidad ha vuelto. Somos diferentes ahora. Somos mejores. Y nunca más nos iremos. Se dio la vuelta hacia la salida, y su escolta se movió con ella en perfecta sincronización. Piensen cuidadosamente en sus próximas decisiones, dijo sin mirar atrás. La vieja galaxia está terminando. La nueva comienza ahora. Pueden ser parte de ella o pueden quedarse atrás, pero no pueden detenerla.
La esclusa de aire se selló detrás de los humanos, y su lanzadera partió tan silenciosamente como había llegado. En la cámara del consejo, 50 especies diferentes permanecían sentadas en un silencio atónito, comenzando finalmente a comprender a qué se enfrentaban realmente. Los humanos no solo habían sobrevivido a su extinción, la habían usado como un trampolín para asegurarse de que nunca volviera a suceder. La doctora Quesatra había pasado toda su carrera estudiando especies extintas. Como jefa xenobióloga de la Federación, pensaba que entendía lo que significaba la extinción. Estaba equivocada. En su laboratorio a bordo de la nave de investigación Corriente Profunda, Kesa miraba los flujos de datos que llegaban de los puestos de escucha ocultos de la Federación. Durante la última semana, desde la reunión del almirante Chen con el Consejo, los informes habían estado llegando de toda la galaxia. Había humanos por todas partes. No solo unos pocos supervivientes escondidos en colonias remotas. Millones de ellos, organizados, equipados y completamente cambiados de la especie que la Federación recordaba. Computadora, muestre el análisis genético del incidente de la estación Kepler, dijo Kesa. Su pantalla principal mostró los datos médicos recogidos cuando operativos humanos tomaron el control de la estratégica instalación minera en la estación Kepler. La toma de control había sido incruenta, pero absoluta. En un momento, las fuerzas de la Federación controlaban la estación. Al siguiente, lo hacían los humanos. Las muestras genéticas contaban una historia que hacía que la mente científica de Kesa se tambaleara. Definitivamente eran humanos, pero habían sido alterados de maneras que deberían haber sido imposibles. Densidad muscular mejorada, vías neurales perfeccionadas, órganos que podían procesar toxinas que matarían a cualquier otra especie conocida. Pero los cambios más inquietantes eran mentales. Los escáneres cerebrales mostraban nuevas estructuras que nunca habían existido en los humanos base. Regiones que parecían diseñadas para la comunicación en red y la conciencia compartida. Doctora, la llamó su asistente, Yenko, desde el otro lado del laboratorio. Necesita ver esta transmisión. Es de una de nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo. El mensaje era del Dr. Marcus Webb, un xenobiólogo humano que había trabajado con científicos de la Federación antes de la guerra. Se le había dado por muerto durante 30 años. Hola, Kesa, comenzó el mensaje grabado. Webb parecía mayor, pero también de alguna manera más joven de lo que recordaba. Sus ojos tenían una profundidad que no había estado allí antes. Sé que debes tener preguntas sobre en qué nos hemos convertido. Quería explicarlo, de científico a científica. Kesa se inclinó hacia adelante, fascinada a pesar de su miedo. Cuando la Retribution huyó al sector del vacío, estábamos muriendo, continuó Webb. Nuestra nave estaba dañada. Nuestra gente estaba herida y enferma. Teníamos quizás semanas antes de que todos estuviéramos muertos. La transmisión cambió para mostrar imágenes desde el interior del sector del vacío. Kesa se quedó sin aliento al ver lo que veía. Ocultas entre las tormentas de radiación había estructuras de una complejidad imposible. Patrones geométricos que parecían existir en más dimensiones de las que sus ojos podían procesar. Encontramos a los arquitectos por accidente. O tal vez ellos nos encontraron a nosotros. Habían estado esperando en el sector del vacío durante millones de años, esperando a una especie lo suficientemente desesperada como para aceptar su don. Las imágenes mostraban a humanos en cápsulas de contención conectadas a máquinas que parecían estar hechas de cristal y metal vivientes. Algunas de las cápsulas contenían cuerpos que estaban claramente muertos. Otras albergaban formas que estaban cambiando, evolucionando, convirtiéndose en algo nuevo. Los arquitectos explicaron que toda especie se enfrenta a la extinción tarde o temprano, dijo Webb. La mayoría la acepta y muere. Unos pocos luchan y aún así mueren. Pero muy raramente, una especie está dispuesta a pagar el precio para trascenderla. Kesa observó con horror cómo la transmisión mostraba el proceso de transformación. Humanos ofreciéndose voluntarios para que sus cuerpos y mentes fueran alterados por una tecnología que violaba todas las leyes naturales que conocía. La tasa de mortalidad fue del 70%, admitió Webb. 7 de cada 10 personas que entraron en las cápsulas de transformación nunca salieron con vida. Pero los que sobrevivimos, hizo una pausa, y sus ojos parecieron brillar ligeramente. Nos convertimos en lo que la humanidad siempre estuvo destinada a ser. La transmisión mostró a los supervivientes del proceso. Se movían con una coordinación perfecta, se comunicaban sin hablar y demostraban habilidades que parecían casi sobrenaturales.
Podían sobrevivir en el vacío por cortos periodos. Podían procesar información a velocidades sobrehumanas. Podían compartir pensamientos y experiencias directamente entre sí. Los arquitectos nos enseñaron que la evolución no es un proceso gradual, explicó Webb. Es una serie de saltos repentinos. Ocurre cuando una especie se enfrenta a una presión extrema. Ellos nos ayudaron a dar ese salto artificialmente. Pero el costo había sido más que solo las muertes durante la transformación. La transmisión mostró lo que los humanos habían aceptado a cambio de la supervivencia. Nos convertimos en sus instrumentos, dijo Webb simplemente. Los arquitectos creen que la galaxia se ha estancado. Demasiadas especies han alcanzado niveles cómodos de tecnología y han dejado de progresar. Quieren fomentar un mayor desarrollo. Kessa sintió un escalofrío al darse cuenta de lo que esto significaba. Los humanos no solo habían sido cambiados, habían sido programados, convertidos en agentes de una antigua inteligencia alienígena que quería remodelar la civilización galáctica. Pero conservamos nuestro libre albedrío, continuó Webb, como si leyera sus pensamientos. Los arquitectos no nos controlan. Nos educaron, nos mostraron posibilidades que nunca habíamos imaginado, y elegimos aceptar su visión del futuro. La transmisión mostraba imágenes de los humanos transformados trabajando juntos con una eficiencia aterradora. Habían pasado 30 años en el sector del vacío, no escondiéndose, sino preparándose, construyendo naves que incorporaban la tecnología de los arquitectos, entrenando con armas que podían manipular la realidad misma, planeando su regreso a la civilización galáctica. La nave que ven como la US Retribution es solo parcialmente la nave original, explicó Webb. La mayor parte fue cultivada usando biotecnología de los arquitectos. Existe parcialmente en el espacio normal y parcialmente en lo que ellos llaman la estructura profunda, una capa de la realidad debajo de la que ustedes conocen. Eso explicaba las lecturas imposibles de los sensores. La nave no era solo grande. Usaba el espacio mismo de manera diferente a cualquier tecnología conocida. Nuestras armas no solo destruyen la materia, continuó Webb. Pueden alterar las fuerzas fundamentales que mantienen unidos los átomos. Nuestros motores no solo se mueven por el espacio, pueden plegar el espacio a nuestro alrededor. Nuestras computadoras no solo procesan información, pueden acceder al sustrato cuántico que subyace a toda la realidad. Kessa se dio cuenta de que estaba viendo una especie que había avanzado miles de años en desarrollo tecnológico en solo 3 décadas. Pero el precio había sido su humanidad esencial. Probablemente te estés preguntando si todavía somos humanos, dijo Webb de nuevo, pareciendo leer sus pensamientos. La respuesta es complicada. Tenemos recuerdos humanos, emociones humanas, valores humanos. Pero también tenemos algo más. Podemos ver patrones que abarcan siglos. Podemos pensar de maneras que ningún humano base podría. Entendemos cosas sobre el universo que volverían locas a las mentes no modificadas. La transmisión mostró a niños humanos siendo criados en el sector del vacío. Parecían normales, pero se movían y comportaban con la misma coordinación espeluznante que los adultos. Habían nacido ya transformados, sin saber nunca cómo había sido la humanidad base. La galaxia está a punto de cambiar, dijo Webb, su voz volviéndose más seria. Los arquitectos han sido pacientes durante millones de años, pero su paciencia se está acabando. Quieren ver un progreso genuino de nuevo. Quieren ver a las especies ir más allá de sus límites cómodos y alcanzar la verdadera grandeza. Y si las especies se niegan a cambiar voluntariamente, las ayudaremos a cambiar involuntariamente. No a través de la conquista, sino a través de la educación. La misma educación que recibimos nosotros. Kessa se sintió mal al darse cuenta de lo que quería decir. Los humanos no planeaban destruir otras especies. Planeaban transformarlas, forzar el mismo salto evolutivo que ellos habían experimentado. El proceso no es agradable, admitió Webb. Y no todos sobreviven. Pero los que lo hacen se convierten en parte de algo más grande de lo que jamás imaginaron posible. La transmisión estaba terminando. Pero Webb tenía un mensaje final. Kessa, siempre fuiste una de las mejores científicas que conocí. Tienes una elección que hacer. Puedes luchar contra lo que viene y probablemente morir. Puedes esconderte y definitivamente volverte irrelevante. O puedes unirte a nosotros y ayudar a guiar a la galaxia hacia su próximo paso evolutivo. Piénsalo cuidadosamente. El tiempo se está acabando para la vieja galaxia. La nueva comienza, estés lista o no. La transmisión terminó, dejando a Kessa mirando una pantalla en blanco.
A su alrededor, el laboratorio zumbaba con los silenciosos sonidos de la tecnología de la Federación. Tecnología normal, tecnología primitiva en comparación con lo que los humanos poseían ahora. Miró por el visor a las estrellas y se preguntó cuántas de ellas ya contenían puestos avanzados humanos. ¿Cuántos mundos ya estaban bajo la observación de humanos transformados que podían pensar y planificar de maneras que ninguna especie de la Federación podía igualar? Los humanos no solo habían sobrevivido a su extinción, la habían usado como un trampolín para convertirse en algo que podía imponer su voluntad a toda la galaxia, y creían que lo estaban haciendo por el bien de todos. La doctora Kesatra había pasado su carrera estudiando especies extintas. Ahora se daba cuenta de que podría estar presenciando la extinción de todos los demás, pero no a través de la muerte, sino a través de la transformación en algo irreconociblemente diferente. Los humanos habían aprendido la lección definitiva en el sector de vacío. La extinción no era el final, era solo otro comienzo. Y ahora iban a enseñar esa lección a todos los demás. El almirante de flota Vesnot había comandado las flotas de la Federación durante 40 años. Había luchado contra piratas, rebeldes y redes de IA renegadas. Nunca se había enfrentado a algo así. De pie en el puente del superacorazado de la Federación, el Victoria Eterna observaba cómo la flota más grande de la historia galáctica se ponía en posición. 3.000 naves de 50 especies diferentes, todas unidas por un único propósito: detener a la humanidad antes de que pudieran transformar la galaxia. Todos los comandantes de flota, informen de su estado, ordenó Vesnot. Las respuestas llegaron rápidamente. Los grupos de batalla Serion estaban listos. Las naves de cristal Altarion habían cargado sus armas cuánticas. Los cruceros pesados Varian habían cargado sus misiles destructores de planetas. Cada especie había traído su tecnología más avanzada y sus mejores tripulaciones. Señor, informó su oficial táctico, los sensores de largo alcance muestran a la flota humana acercándose. Un gran portaaviones y aproximadamente 50 naves de escolta. Vesnot estudió la pantalla táctica. Las probabilidades eran terribles para los humanos. 3.000 naves de la Federación contra 51 naves humanas. Debería haber sido una masacre. Entonces, ¿por qué sentía que eran ellos los que caminaban hacia una trampa? Abran un canal a la flota humana, ordenó. El rostro de la almirante Chen apareció en la pantalla principal. Parecía tranquila y paciente, como alguien que espera una cita en lugar de enfrentarse a la fuerza militar más grande de la historia galáctica. Almirante Chen, dijo Vesnot, soy el almirante de flota Vesnot de la flota combinada de la Federación. Se le ordena rendirse inmediatamente y someterse a la autoridad de la Federación. Chen sonrió. Almirante Vesnot, recuerdo haber leído sobre sus victorias contra la rebelión Mork. Tácticas muy impresionantes, pero ahora está luchando en la guerra equivocada. Esta es su última advertencia. Ríndanse o serán destruidos. Aprecio la oferta, replicó Chen. Pero tenemos otros planes. ¿Está seguro de que quiere hacer esto? Sus naves están llenas de jóvenes oficiales con familias esperándolos en casa. Vesnot sintió un escalofrío por su tono. No estaba suplicando ni amenazando. Simplemente estaba declarando hechos. Formación de ataque. Ordenó a su flota. Todas las naves, abran fuego. Lo que sucedió a continuación se estudiaría en las academias militares durante generaciones, suponiendo que alguna academia militar sobreviviera para estudiarlo. La flota de la Federación abrió fuego con todo lo que tenía: cañones de plasma, torpedos cuánticos, bombas de gravedad y armas que podían abrir agujeros en el propio espacio. Suficiente potencia de fuego para destruir sistemas estelares enteros. Las naves humanas simplemente se desvanecieron. ¿A dónde fueron?, exigió Vesnot. Señor, no fueron a ninguna parte, respondió su oficial de sensores, con confusión en su voz. Siguen ahí, pero no están ahí. ¿Qué significa eso? Parecen existir en el espacio normal y en alguna otra dimensión al mismo tiempo. Nuestras armas los atraviesan como si fueran fantasmas. Como para demostrar su punto, varias naves de la Federación explotaron de repente sin razón aparente. Luego, más naves comenzaron a caer, sus cascos destrozados por armas que parecían disparar desde el espacio vacío. Señor, estoy detectando descargas de energía de las naves humanas, pero provienen de dentro de nuestra formación, informó el oficial táctico. Vesnot se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Las naves humanas podían entrar y salir de la realidad normal. Podían aparecer en cualquier lugar, disparar sus armas y desaparecer antes de que las naves de la Federación pudieran devolver el fuego.
Todas las naves, formación defensiva, escudos al máximo, todas las armas en puntería automática. No sirvió de nada. Las naves humanas aparecían y desaparecían a voluntad, atacando con una precisión que parecía imposible. Apuntaban a sistemas de armas, motores y centros de mando. Las naves de la Federación eran inutilizadas en lugar de destruidas, sus tripulaciones dejadas con vida pero indefensas. «Señor, estamos perdiendo naves más rápido de lo que puedo contar», informó su oficial táctico. «La tercera flota Serion está completamente inutilizada. Las naves de cristal Altarion no pueden fijar objetivos que no dejan de entrar y salir de la realidad. Pero lo peor no era la tecnología, era la coordinación. Las naves humanas se movían como si fueran controladas por una sola mente. Anticipaban cada táctica de la Federación antes de que se implementara. Contrarrestaban cada estrategia antes de que pudiera ser ejecutada. «¿Cómo lo están haciendo?», murmuró Vesnot. Su oficial de comunicaciones levantó la vista de su puesto. «Señor, estoy detectando algún tipo de red de entrelazamiento cuántico entre todas las naves humanas. Están compartiendo información instantáneamente en todo el espacio de batalla». Eso explicaba la coordinación imposible. Las tripulaciones humanas no solo trabajaban juntas, estaban pensando juntas. Cada nave sabía lo que todas las demás naves estaban haciendo en todo momento. La batalla, si se le podía llamar así, duró menos de una hora. Cuando terminó, casi la mitad de la flota de la Federación estaba inutilizada o destruida. Las naves supervivientes se alejaron cojeando del campo de batalla, sus tripulaciones traumatizadas por enfrentarse a una tecnología que no podían entender ni contrarrestar. Pero la batalla espacial fue solo el comienzo. Llegaron informes de toda la galaxia. Las fuerzas humanas estaban atacando simultáneamente objetivos estratégicos en cientos de mundos, pero no eran ataques aleatorios. Eran ataques quirúrgicos diseñados para paralizar los sistemas de mando y control de la Federación. En el mundo militar de Kepler Prime, los generales de la Federación se despertaron y encontraron que sus computadoras habían sido infectadas con algo que sus técnicos llamaron un virus cuántico. El virus no solo corrompía los datos, parecía reescribir los procesos lógicos básicos que las computadoras usaban para funcionar. En el mundo industrial de Vega 7, las fábricas automatizadas de repente comenzaron a producir equipos humanos en lugar de suministros de la Federación. Cuando los ingenieros intentaron apagar las fábricas, descubrieron que las máquinas ahora operaban según principios que violaban la física conocida. Pero los informes más inquietantes provinieron de mundos donde los humanos habían hecho contacto directo con las poblaciones locales. El gobernador Talvin de la colonia Riel envió un mensaje prioritario que hizo que los líderes de la Federación cuestionaran su propia cordura. Diplomáticos humanos habían llegado a su mundo y ofrecido a la población una elección: unirse al nuevo orden galáctico voluntariamente o ser integrados en él por la fuerza. Demostraron sus habilidades, informó Talvin, con la voz temblorosa. Nos mostraron tecnología que hace que nuestros sistemas más avanzados parezcan herramientas de piedra. Nos mostraron tratamientos médicos que pueden prolongar la vida durante siglos. Nos mostraron métodos educativos que pueden aumentar la inteligencia en órdenes de magnitud. Y luego nos mostraron lo que le sucede a las poblaciones que rechazan su oferta. La grabación que acompañaba al informe de Talvin mostraba una base militar de la Federación que había sido procesada por las fuerzas humanas. La base seguía allí. Los soldados seguían vivos, pero habían sido cambiados. Los soldados procesados se movían con la misma coordinación espeluznante que los humanos. Hablaban en perfecto unísono cuando se les hacían preguntas. Demostraban habilidades físicas y mentales mucho más allá de los estándares normales de la Federación, pero sus ojos no mostraban ningún reconocimiento de sus vidas o lealtades anteriores. Conservan sus recuerdos y personalidades, explicó Talvin, pero han sido integrados en la conciencia colectiva humana. Siguen siendo ellos mismos, pero también son parte de algo más grande. Esto no era una conquista en ningún sentido tradicional. Los humanos no estaban destruyendo a sus enemigos, los estaban absorbiendo, convirtiéndolos en extensiones de la voluntad y el propósito humanos. Los psicólogos de la Federación que estudiaron a los soldados procesados informaron que parecían felices. Afirmaban estar más realizados y ser más capaces que nunca. Insistían en que la integración en el colectivo humano era un regalo, no un castigo. Pero ya no eran verdaderamente ciudadanos de la Federación. Servían a los intereses humanos, incluso cuando esos intereses entraban en conflicto con sus lealtades originales. Los informes seguían llegando.
Flotas enteras de la Federación estaban siendo inutilizadas por armas que parecían reescribir las leyes de la física. Gobiernos planetarios se rendían sin luchar cuando los negociadores humanos demostraban la futilidad de la resistencia. Mundos coloniales votaban para unirse al colectivo humano después de ver los beneficios que ofrecía. La Federación no estaba perdiendo una guerra. Estaba siendo reemplazada sistemáticamente por algo más eficiente, más capaz y más unificado de lo que cualquier gobierno galáctico había sido jamás. El almirante de flota Vesnod, retirándose hacia los mundos centrales con los supervivientes de su flota, finalmente entendió lo que el almirante Chen había querido decir cuando dijo que estaban luchando en la guerra equivocada. Esto no era una guerra entre dos fuerzas militares. Era una transición evolutiva. Los humanos no intentaban derrotar a la Federación. Intentaban reemplazarla con algo mejor, y lo estaban logrando. En el centro de comunicaciones de su buque insignia dañado, Vesnod recibió un último mensaje del almirante Chen. «Almirante», dijo ella, con su voz tan tranquila como siempre. «Luchó bien con las herramientas que tenía, pero esas herramientas ya son obsoletas. Su elección es simple. Continuó luchando con métodos que no pueden ganar, o aceptar el futuro que se avecina, ya sea que se resista o no. Sus tripulaciones son valientes y honorables. Merecen sobrevivir a lo que viene. Piense cuidadosamente porque les pide que mueran». La transmisión terminó, dejando a Vesnod mirando la estática en su pantalla. A su alrededor, la tripulación del puente lo miraba en busca de órdenes. Pero, ¿qué órdenes podía dar? ¿Cómo luchas contra un enemigo que puede entrar y salir de la realidad? ¿Cómo te resistes a una fuerza que ofrece integración en lugar de destrucción? ¿Cómo preservas un modo de vida cuando se ofrece algo demostrablemente mejor en su lugar? Por primera vez en sus 40 años de carrera, el almirante de flota Vesnod no tenía respuestas. La galaxia estaba cambiando, y todo lo que podía hacer era observar cómo sucedía. Habían pasado 6 meses desde el regreso de la humanidad, y la galaxia era irreconocible. El embajador Cailnas de la antigua República Valderana caminaba por los pasillos de lo que una vez fue el edificio del Capitolio de la Federación. La arquitectura era la misma, pero todo lo demás había cambiado. Las paredes ahora pulsaban con una suave luz orgánica. El sistema de circulación de aire había sido reemplazado por organismos vivos que limpiaban y purificaban la atmósfera de manera más eficiente que cualquier máquina. Técnicos humanos trabajaban junto a seres de docenas de especies, pero todos se movían con el mismo propósito coordinado. El caos aleatorio que una vez caracterizó la cooperación multiespecie había desaparecido, reemplazado por una armonía que era a la vez hermosa y profundamente inquietante. Cailnas era uno de los últimos funcionarios gubernamentales no convertidos a los que todavía se les permitía moverse libremente. Los humanos habían mantenido a algunos representantes originales para lo que llamaban asistencia de transición. Sabía que era esencialmente una pieza de museo, un recordatorio de cómo funcionaban las cosas antes de que la humanidad le mostrara a todos una forma mejor. Entró a la cámara principal del Consejo, donde la almirante Sara Chen ahora presidía como representante galáctica de la humanidad. La sala había sido rediseñada según la estética humana. La antigua disposición circular de sillas flotantes había sido reemplazada por un diseño de anfiteatro que centraba la atención en el área central para hablar. Chen estaba en el centro, dirigiéndose a una audiencia mixta de seres convertidos y no convertidos. Llevaba el mismo uniforme viviente de siempre, pero ahora los símbolos de autoridad de docenas de especies estaban incorporados en su diseño, no como trofeos, sino como reconocimientos de las civilizaciones que habían elegido unirse al nuevo orden. La transición continúa desarrollándose sin problemas, informaba Chen a la asamblea. 17 sistemas más han votado para unirse al colectivo esta semana. La producción industrial en los sectores convertidos ha aumentado un 43%. Las tasas de criminalidad han caído a casi cero. El avance educativo está superando todas las proyecciones. Cailnas escuchaba las estadísticas con creciente inquietud. Todo lo que Chen decía era cierto. El sistema humano funcionaba mejor que cualquier cosa que la Federación hubiera logrado jamás. Pero el costo... Representante Cailnas, dijo Chen, volviéndose para mirarlo directamente. Ha estado observando nuestro progreso durante meses. ¿Cuáles son sus pensamientos? Todos los ojos se volvieron hacia él. Podía sentir la atención colectiva de docenas de especies, muchas de las cuales ahora compartían una conciencia en red que hacía que sus pensamientos individuales parecieran primitivos en comparación. La eficiencia es notable, admitió. El crimen,
La pobreza y los conflictos han desaparecido virtualmente en los territorios convertidos. Su tecnología ha resuelto problemas con los que hemos luchado durante siglos. Pero, insistió Chen, sintiendo su vacilación. Pero, ¿a qué costo? Los seres que se han unido a su colectivo ya no son quienes solían ser. Han perdido algo esencial. Una onda de lo que podría haber sido diversión pasó a través de los seres convertidos en la audiencia. Uno de ellos, un ex consejero serio llamado Vexatai, se puso de pie para responder. Representante Cailnas, dijo Vexatai, su voz con armónicos que no estaban allí antes de su conversión. Conservo todos mis recuerdos, mi personalidad, mis pensamientos y sentimientos individuales. Pero también tengo acceso al conocimiento y la experiencia acumulados de millones de otros seres. Puedo pensar con más claridad, ver patrones con más precisión y contribuir a soluciones que benefician a todos. ¿Qué he perdido exactamente? Su independencia, respondió Cailnas, su capacidad para estar en desacuerdo con la voluntad colectiva, su derecho a cometer errores y aprender de ellos individualmente. ¿Y qué le ha dado esa independencia a la galaxia? Intervino Chen. Siglos de guerra, ineficiencia y estancamiento. La independencia individual es un lujo que la evolución biológica proporcionó para la supervivencia primitiva. Hemos evolucionado más allá de la necesidad de tales limitaciones. Hizo un gesto y una pantalla holográfica apareció mostrando mapas galácticos de antes y después del regreso humano. La diferencia era sorprendente. Las rutas comerciales estaban optimizadas. La distribución de recursos estaba perfectamente equilibrada. Los conflictos simplemente habían dejado de existir. Esto es lo que logra la coordinación, explicó Chen. Cuando cada ser puede acceder al conocimiento colectivo y trabajar hacia objetivos comunes, los problemas que parecían irresolubles se vuelven simples de abordar. ¿Pero quién decide cuáles son esos objetivos comunes? Preguntó Cailnas. Todos nosotros, respondió el doctor Marcus Webb, que había llegado de su centro de investigación en la antigua Tierra. La conciencia colectiva no es una dictadura. Es una democracia donde todos tienen acceso a toda la información disponible y pueden contribuir a los procesos de toma de decisiones. Webb se veía diferente a su transmisión de meses atrás. Su integración con el colectivo se había profundizado y extraños patrones de luz se movían bajo su piel. Pero sus ojos aún contenían inteligencia y lo que parecía una preocupación genuina. Cailnas, tienes miedo de que hayamos perdido nuestra humanidad, pero en realidad la hemos encontrado. Por primera vez en la historia de nuestra especie, los humanos no luchan entre sí, no compiten destructivamente ni toman decisiones basadas en información incompleta. Estamos trabajando juntos como siempre debimos hacerlo. ¿Y las otras especies? Presionó Cailnas. Están trabajando juntas como debían o como ustedes han decidido que deberían. La pregunta quedó suspendida en el aire por un largo momento. Finalmente, Chen respondió. Cada especie que se ha unido al colectivo lo ha hecho voluntariamente después de ver los beneficios. No forzamos a nadie a convertirse. Simplemente demostramos las ventajas y dejamos que elijan. ¿Qué pasa con los sistemas que se niegan a unirse? La expresión de Chen se volvió ligeramente más fría. Siguen siendo libres de gobernarse como mejor les parezca, pero también permanecen aislados de los beneficios colectivos. Sin acuerdos comerciales, sin intercambio tecnológico, sin pactos de defensa mutua. Son bienvenidos a mantener su independencia, pero no pueden esperar seguir siendo relevantes en la nueva galaxia. Cailnas entendió la amenaza implícita. Las especies que se negaran a unirse no serían destruidas, pero se quedarían atrás mientras el resto de la galaxia avanzaba con capacidades que nunca podrían igualar. La vieja galaxia estaba muriendo, continuó Chen. La Federación había existido durante siglos sin hacer ningún progreso real. Los mismos problemas persistían generación tras generación porque las especies individuales estaban demasiado centradas en sus propios intereses para trabajar hacia soluciones genuinas. Se paró directamente frente a Cailnas. Le hemos dado un futuro a la galaxia. Quizás no el futuro que esperaban, pero un futuro donde cada ser puede alcanzar su máximo potencial como parte de algo más grande que ellos mismos. ¿Es esto lo que querían los arquitectos? Preguntó Cailnas. Los arquitectos querían la evolución, respondió Webb. Querían ver a la inteligencia biológica superar sus limitaciones naturales. Han visto este patrón antes. Especies que alcanzan un nivel cómodo de desarrollo y luego se estancan. Intervinieron para evitar ese estancamiento, convirtiéndolos en sus agentes.
enseñándonos a convertirnos en nuestros propios agentes de cambio, corrigió Chen. La conciencia colectiva no está controlada por los arquitectos, está controlada por todos los que forman parte de ella. Tomamos nuestras propias decisiones sobre el futuro de la galaxia. La asamblea escuchaba atentamente este intercambio. Ka'ilna se dio cuenta de que no era solo una conversación, era una demostración. Los humanos estaban mostrando a todos los presentes cómo manejaban la disidencia y el escepticismo. ¿Qué me pasará a mí?, preguntó. Represento al viejo sistema. No puedo ser parte de su colectivo porque estoy fundamentalmente en desacuerdo con él. ¿Dónde encajo en la nueva galaxia? La expresión de Chen se suavizó ligeramente. Tiene la misma elección que todos los demás. Puede unirse a nosotros y añadir su perspectiva a la sabiduría colectiva. Puede permanecer independiente y aceptar el aislamiento de la nueva comunidad galáctica. O puede ayudarnos a gestionar la transición, sirviendo como un puente entre las viejas costumbres y las nuevas. ¿Y si no elijo ninguna de esas opciones? Entonces elige la irrelevancia, dijo ella simplemente. La galaxia avanza con o sin usted, pero preferiríamos que fuera con usted. Ka'ilna miró alrededor de la cámara a los rostros que lo observaban. Algunos eran seres convertidos cuyas expresiones mostraban una comprensión paciente, teñida de algo que podría haber sido lástima. Otros eran representantes no convertidos como él, esperando ver cómo respondería. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, respondió Chen. Tómese todo el tiempo que necesite. Pero recuerde que mientras usted piensa, la galaxia continúa cambiando. Cada día que pasa hace que las viejas costumbres sean más obsoletas y las nuevas más necesarias. Mientras la asamblea se dispersaba, Ka'ilna caminó lentamente de regreso a sus aposentos. A través de las ventanas, podía ver las plataformas orbitales donde los humanos estaban construyendo nuevos tipos de naves que existían parcialmente en el espacio normal y parcialmente en dimensiones en las que dolía pensar. Pensó en su mundo natal, donde la cultura tradicional valderana estaba siendo gradualmente reemplazada por métodos humanos más eficientes. A su gente no se le estaba forzando a cambiar, pero estaban eligiendo cambiar porque las alternativas se estaban volviendo cada vez más inviables. En sus aposentos, Ka'ilna activó su comunicador personal y envió un mensaje a su gobierno. Fue breve y al grano. Los humanos han ganado, no a través de la conquista, sino a través de la demostración de superioridad. Ofrecen integración, no dominación, pero el resultado es el mismo. La galaxia que conocíamos está terminando. Nueva recomendación: negociar los mejores términos posibles para la conversión voluntaria antes de que la conversión involuntaria se convierta en la única opción. Selló el mensaje y lo envió, sabiendo que probablemente sería su último acto como representante del viejo orden galáctico. Fuera de su ventana, las naves humanas se movían por el espacio con una gracia imposible, tejiendo el futuro de una galaxia que ya no era suya para decidir.